Bom dia, caros colegas, uma pena não estar aí com vocês, mas a saúde nesta idade é algo que sempre surpreende. De todas formas, a palestra que tinha programada vou administrar e espero estar em vivo em Skype para poder discutirmos perguntas, críticas, enfim, todo o que vocês desejem. Eu agradeço muito este convite, agradeço muito ao professor Omar por todo o esforço feito para a minha presença, mas hoje os médios, quando se apresentam situações imprevistas, os médios realmente ajudam tremendamente. O título da palestra para a qual me convidaram hoje é Teoria, Investigação e Prática Profissional avançando novos caminhos em psicologia. Yo me gustaría comenzar por un tema que ha sido profundamente maltratado en la psicología, que es precisamente la teoría. O sea, hemos tenido décadas de una orientación de investigación prácticamente ateórica, centrada en la colecta de datos empíricos y que llevó a una ruptura entre método de pesquisa y teoria. De fato, praticamente durante muito tempo, a pesquisa se desenvolveu de forma fora dos sistemas teóricos, ou seja, uma pesquisa que tem uma orientação hipotético-deductiva, orientada pela estatística, pelas procuras de significação, pelas demonstrações experimentais, e teorias que se convirtieran em sistemas fechados, embora que siempre crecieran para além de una intencionalidad históricamente localizada. Entonces, esto te ha llevado a que realmente la ruptura entre investigación y teoría realmente no te han permitido ni que la investigación se convierta en un momento de producción teórica, ni que la teoría se alimente, se confronte y se desarrolle con la investigación. Yo pienso que es precisamente esta ruptura una de las máximas responsables por los procesos de dogmatización de la teoría que han ocurrido en la historia de la psicología. Nosotros hemos tenido grandes sistemas teóricos que han dialogado poco entre sí a lo largo de la historia, y sistemas teóricos que han crecido en fracturas más que en diálogos. Por otra parte, no hemos tenido teorías que verdaderamente se mantengan como sistemas vivos y en desarrollo, porque esos sistemas teóricos que yo afirmo que han crecido mucho más por rupturas que por diálogo, un ejemplo de ello fundamental hasta nuestros días ha sido el psicoanálisis. O sea, nosotros tuvimos un psicoanálisis freudiano, una ruptura junguiana que fue excluido, hasta hoy Jung está estigmatizado, a pesar de que su matriz es una matriz sin dudas psicoanalítica. Adler también salió con una matriz mucho menos psicoanalítica, más con el mismo tipo de conceptos universalizantes que caracterizó la fundación del psicoanálisis. El psicoanálisis ha tenido una larga historia. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, un encuentro entre psicoanálisis y cultura que nos resulta particularmente interesante y que lo podemos ver en Castoriadis, en Stephen Frosch, en Anthony Elliot, en el propio Ian Parker, más con un diálogo con Lacan que con Freud. Y por tanto ha sido un sistema que se ha mantenido creciendo, pero no creciendo en la unidad de una teoría que es capaz de superar limitaciones, extender nuevos procesos de conocimiento, crear nuevas zonas de significación, sino que se ha crecido por rupturas o psicoanálisis inglesa, Frosch, Elliot, que hoy se denominan estudios psicosociales, han partido mucho más del psicoanálisis inglés, de Klein, particularmente de Winnicott, y estas rupturas no han permitido diálogos en núcleos de confrontación de cada uno de estos enfoques teóricos a lo largo de la historia. En América Latina, de forma particular, nosotros hemos tenido un cierto mimetismo ateórico en relación con las teorías. O sea, las teorías son asumidas como sistemas herméticos,
sistemas herméticos desde los cuales se pretende responder a todo, y donde la investigación y la práctica han sido más espacios de imposición de narrativas a priorísticas que espacios de construcción a partir de un pensamiento fundante. Yo pienso que la teoría realmente tenemos que verla como un sistema de inteligibilidad. O sea, la teoría nos permite abrir espacios de significación sobre un conjunto de problemas en la medida que estos campos en los cuales investigamos o realizamos nuestras prácticas avanzan. Las propias teorías van avanzando en sus conceptos, en la relación entre sus conceptos, en sus desafíos epistemológicos y metodológicos y consecuentemente en los desafíos de una práctica profesional diferente. En este sentido, yo creo que la metodología de investigación es una metodología que yo pienso que hoy, cuando estamos enfrentados a nuevas producciones teóricas que delimitan nuevos campos ontológicos para la definición de lo psíquico o de lo humano, porque realmente si nos analizamos dos tendencias que hoy están ganando cada vez más espacio, que son los discursos, el concepto de práctica discursiva, el concepto de desnaturalización del fenómeno psíquico individual por producciones discursivas que tienen un carácter social, un carácter cultural, y por otra parte la discusión sobre subjetividad desde una perspectiva cultural histórica, que es un camino que llevo desenvolviendo ya más de 20 años, evidentemente que nos enfrentan con necesidades de investigación que son bien diferentes a aquellas orientadas a definir lo psíquico básicamente a través de elementos, a través de entidades. O sea, como tuvimos durante largo tiempo en la psicología, la teoría de los rasgos, las dimensiones de Eysen y toda una serie de conceptos que no encontraron en la problematización metodológica positivista, encontraron su base. Por otra parte, tuvimos teorías, grandes sistemas teóricos. Es más, a mí me gusta mucho afirmar que los grandes sistemas teóricos no aparecieron de la investigación hipotético-deductiva de corte positivista tradicional, sino que más bien se relacionaron con la práctica profesional. O sea, cuando nosotros analizamos el propio psicoanálisis, cuando analizamos el humanismo, cuando analizamos el propio Vygotsky, el enfoque cultural histórico, que a pesar de que este último tuvo investigaciones, la discusión epistemológica y metodológica estuvo bastante ausente, y las intuiciones teóricas de Vygotsky, así como de Freud, de Jung, de los autores humanistas, avanzaron mucho a partir de una práctica clínica que en un momento determinado, sobre todo los humanistas, pensaron legitimar a través de la investigación, pero que sus encuentros con Michael Polanyi, filósofo de la ciencia, demostró que realmente el tipo de investigación con la que pensaban fundar sus teorías realmente no era una investigación que respondiera a las necesidades conceptuales de las construcciones teóricas que fundamentaban estos marcos teóricos. En esa perspectiva, la ruptura entre teorías y metodología en la investigación psicológica se agudizó profundamente, inclusive hasta años muy recientes. El psicoanálisis no abría discusiones epistemológicas ni metodológicas. El humanismo lo comenzó a hacer en la década de los 60, ¿verdad? Con ese encuentro famoso de Polanyi con los autores humanistas. Y, por ejemplo, una teoría que ha sido muy fecunda, Kurt Lewin, es quizás la única de los sistemas teóricos de esta primera mitad del siglo XX, que por supuesto se han extendido, que dio atención a un debate epistemológico y que fundamentó inclusive por la primera vez el carácter cualitativo de las unidades de los conceptos de la psicología, muy específicamente en la obra de Tamara Dembo, que quizás es el primer artículo sobre investigación cualitativa referido en la historia de la psicología.
Esta ruptura llevó a que muchos autores, inclusive Lacan con Foucault en un determinado momento histórico, con Joël Dor, colocaban que el psicoanálisis no era una ciencia. Y por ahí emprendieron un camino sin salida, porque realmente tuvieron que volver atrás y de formas más recientes el psicoanálisis ha tenido una preocupación creciente por ser un área de saber, de conocimiento científico y de una investigación de otra naturaleza, de carácter cualitativo. Es interesante que los propios psicoanalistas, o lo que yo llamo las continuidades dogmáticas de las diferentes formas del psicoanálisis, no vieron que ya en el propio Freud existían una serie de postulados epistemológicos implícitos que daba lugar a pensar de una forma diferente la producción del conocimiento psicológico. O sea, por primera vez en Freud, la ciencia o su construcción teórica, el modelo teórico que le propuso, avanzó a través de una relación singular que se producía en la psicoterapia. Por primera vez la interpretación fue usada como un recurso para producir saber, y también los criterios de legitimidad del conocimiento, es cierto que no fueron atendidos, pero abrieron un camino que ya fecundaba la emergencia de un tipo de investigación diferente. Sin embargo, los antecedentes que la psicología tuvo en este camino, como el propio Freud, las críticas que Alport hace al positivismo en la década de los 60, ¿verdad?, fueron prácticamente omitidos precisamente por este carácter ateórico que dominó la investigación psicológica desde comienzos del siglo XX. Y no es hasta la década de los años 80, principios de los 80, que entra en moda la investigación cualitativa en psicología, pero una investigación que no tiene sus orígenes en los antecedentes de la historia del pensamiento psicológico. O sea, autores de antropología, de sociología, de la educación, me acuerdo, invaden el campo de la psicología en la década de los 80 y realmente aparece una investigación psicológica que busca su apoyo en la fenomenología, pero que mantiene un carácter estrictamente instrumental e inductivo descriptivo, como sus propios representantes defendían en la época. Taylor, Bogdan y Taylor, Denzin, Glasser-Strauss, en fin, fue un movimiento fuerte en los años 80 que creo que creó sensibilidad para un nuevo tipo de investigación en la psicología. Sin embargo, la psicología en sus primeras investigaciones cualitativas citaban más estos autores que a Kurt Lewin, que a Freud. Y precisamente uno de los problemas que limitó mucho la investigación y la metodología en la psicología fue la ausencia de discusión epistemológica que históricamente tuvo la psicología. O sea, con excepción de un libro de Kurt Lewin, publicado en los años 30, que explícitamente trataba de epistemología, la discusión epistemológica no vuelve a la psicología hasta los años 60, más con fuerza en los 70-80, con la emergencia del construccionismo social. Entonces, proliferaron una serie de metodologías de carácter instrumentalista, donde lo cualitativo se enfatizaba por el tipo de instrumento y de procedimientos usados, y no por la forma en que se construía el saber, y por una verdadera revolución de aquellos aspectos que permiten legitimar el conocimiento, que permiten plantearse una nueva visión de conocimiento y que nos llevan inclusive a una discusión que yo quiero profundizar ahora entre lo teórico y lo empírico. O sea, esta dicotomía de pensar que las teorías se aplican y que lo empírico alimenta las posiciones de las teorías, yo creo que es una dicotomía falsa. Yo me acuerdo que cuando terminé mi doctorado, ¿verdad?, que lo hice en el laboratorio de Boschovich en Moscú. Boschovich fue una de las discípulas directas de Vygotsky. Ya yo hacía una investigación totalmente cualitativa. Sin embargo, recuerdo que cada vez que le preguntaba a mi tutor por qué aquello era científico, él siempre me pasaba el brazo por arriba y me decía que cuando yo fuera doctor me dedicara a eso. Hice esto,
O sea, terminé mi doctorado e inmediatamente fui a leer fenomenología, hermenéutica, y me di cuenta que la psicología, al enarborar estos referentes filosóficos, cometió un gran error, que fue no traer los referentes de la filosofía a una producción propia que respondiera al tipo de problema que quería investigar. Entonces, la hermenéutica se quedó en una hiperbolización de la interpretación, sin dejar claro en el campo de la psicología qué se estaba interpretando, y la metodología reprodujo una aproximación hipotética deductiva, inductivo-descriptiva, que desde mi punto de vista dejó innumerables lagunas en el plano de la investigación psicológica. Ante eso, recuerdo que en el año 97 escribí el libro Epistemología Cualitativa y Subjetividad, y comencé a hablar de epistemología cualitativa como un recurso para pensar el conocimiento desde los requerimientos que mi práctica de investigación y mi práctica profesional creaban para avanzar una propuesta sobre la subjetividad que tenía una génesis cultural y que no partía de invariantes universales. Esto fue un gran desafío en la década de los 90. Ya yo venía de un tránsito, y esta es precisamente una de las propuestas innovadoras que creo que hoy debatimos en psicología. Yo venía de un tránsito por la psicología social crítica de América Latina, que abrió un camino novedoso de reflexión práctica e investigación, pero que posteriormente, así como lo fue Blecher y Pichón Riviera en Argentina, o como lo fue la psicología histórico-cultural en Cuba, hubo un momento en que las novedades de estas producciones quedaron atrapadas, en el caso de Argentina en la invasión de Lacan, en el caso de Cuba en un contexto histórico, social y político que no favoreció mucho la continuidad del campo de la investigación y la construcción científica en psicología, y en el caso del movimiento social crítico de la psicología social latinoamericana, la invasión del construccionismo social evidentemente dificultó los caminos propios que estaban en proceso de gestación. Todas estas influencias me hicieron ver la necesidad de desarrollar un enfoque teórico capaz de tener una expresión epistemológica y de estar en la base de una metodología diferente que alimentara no solo la investigación, sino que alimentara también una práctica profesional diferente. En el campo de la investigación rompí con la idea de la investigación cualitativa, y recuerdo que ya desde la publicación de ese libro yo colocaba que la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo era una diferencia epistemológica y no metodológica. No era un problema instrumental. Nosotros podemos usar cuestionarios abiertos, diálogos abiertos, y después a la hora de procesar la información usar los trechos de los diálogos o de los instrumentos como se usan los datos en la recolección tradicional de datos, o sea, como fragmentos que encuentran una legitimidad, sea en la construcción estadística de variables o que encuentran una legitimidad inductiva por lo que explícitamente abarca el espectro de la información recogida. En ese sentido planteamos una propuesta, partiendo de la epistemología cualitativa, de investigación constructivo-interpretativa, precisamente porque relacionamos nuestra propuesta de investigación con lo que nos interesaba investigar, que era la subjetividad como un fenómeno cualitativo diferenciado de los hombres, de los seres humanos, en las condiciones de la cultura, y que no se agotaba en una estructura individual, como históricamente la psicología apuntaba, o la filosofía del sujeto moderna, sino que la subjetividad está identificada con el carácter cualitativo de procesos específicos de los seres humanos que se dan simultáneamente al nivel individual, configurando la subjetividad individual,
y al nivel de las diferentes instancias sociales, configurando lo que yo he definido en mis trabajos como subjetividad social. Esta subjetividad individual y social no son una dicotomía. El sujeto individual se configura dentro de la subjetividad social y a su vez las acciones individuales son un momento inseparable de la producción de la subjetividad social en un determinado contexto. Sin embargo, son locus diferenciados de producción subjetiva. O sea, la subjetividad social no se define por la suma de los individuos que están en relación en un momento dado o en un espacio social dado, ni la subjetividad social se define apenas por los desdoblamientos de los comportamientos individuales dentro de sistemas de relación institucionalizados o no. Hay producciones simbólicas que toman un carácter subjetivo dentro de los espacios sociales diferenciados, que son producciones que caracterizan una cultura y que para más allá de la conciencia individual configuran espacios de valores, sistemas discursivos, representaciones sociales hegemónicas que sin duda se configuran de una forma u otra en los individuos que comparten las prácticas de esos espacios sociales. Desgraciadamente en la psicología, y esto ha sido parte de la crisis teórica, hemos avanzado por fragmentos. O sea, yo recuerdo que cuando emerge la teoría de la representación social de Moscovici, con su trabajo famoso sobre el psicoanálisis en el sentido común en Francia, realmente la teoría de Moscovici representó el primer intento, junto con la teoría de la identidad social de Tocqueville, de mostrar que los espacios sociales eran productores de procesos simbólicos que estaban presentes en el comportamiento humano. Sin embargo, años más tarde, a pesar de que fue en esa misma década que Foucault por primera vez coloca el discurso como práctica, cuando entra en su apogeo el concepto de práctica discursiva en psicología, lejos de integrarse con los intentos anteriores que traían la forma en que las producciones simbólicas formaban parte de comportamientos sociales compartidos, lo que hace el auge, el boom de las prácticas discursivas es una crítica feroz del concepto de representación, y aparece el discurso como la nueva definición ontológica de las prácticas humanas. Creo que esto fue tremendamente importante para romper con la naturalización individualista que todavía en los 70, incluso yo diría hasta hoy, es hegemónica en la psicología. Sin embargo, el problema que esto tuvo, y que tuvo su mayor expresión en el construccionismo social, fue que el concepto de práctica discursiva y de discurso y de análisis del discurso terminó abarcando todos los demás fenómenos humanos. Es como si el problema del fracaso escolar fuera un resultado del discurso del fracaso en las prácticas de la escuela, y como si las condiciones diferenciadas de los niños dentro de la escuela, que traen a la escuela relaciones familiares, una condición social, un lugar o no en los espacios de socialización escolar, y que pueden o no trascender estos espacios emocionales para acompañar el aprendizaje dentro del aula, fueran problemas que fueran mínimos o desconsiderados en la práctica escolar. Es ahí que entra la propuesta de subjetividad que yo les estoy hablando. La subjetividad no como un fenómeno intrapsíquico al que me refería anteriormente, sino la subjetividad como producción de sentidos subjetivos que son unidades simbólico-emocionales que representan un flujo constante al vivir una experiencia humana. O sea, la experiencia humana no es el efecto de los eventos objetivos que transcurren dentro de ella, sino lo que somos capaces de producir viviendo esa experiencia. Y es precisamente esta condición humana diferenciada de vivir individualmente de forma singular las experiencias, tanto en los espacios sociales como individuales, lo que permite pensar la subjetividad no como un reflejo de las condiciones objetivas en las que estamos inmersos en nuestras prácticas, sino como una producción a través de los recursos subjetivos que hemos formado en nuestro desarrollo
singular dentro, por supuesto, de una cultura social e históricamente localizadas que nos permite vivir y producir de determinada forma un comportamiento en el curso de una experiencia. Este es un planteamiento bastante novedoso. Partimos de una concepción de la subjetividad, como dije hace un momento, que no tiene invariantes universales, o sea, no tiene Edipos, no tiene el concepto de falta, no tiene el estallo espelio que Lacan definía. Es un concepto que básicamente la subjetividad comienza a formarse de manera diferenciada en la infancia, pero esencialmente por las relaciones afectivas del niño con los adultos, sin necesariamente padronizar entre los adultos cuál es el que tiene una función diferenciada en relación al otro. Realmente es una cosa a discutir, es una cosa a investigar mucho más profundamente, pero esa subjetividad del niño rápidamente se va a socializar en el nivel familiar y se va a socializar en cuanto el niño gana un espacio de convivencia con el grupo de amigos en su barrio o en su edificio donde vive, con la familia en un sentido más amplio, con los medios de comunicación, y evidentemente el niño va desenvolviendo en todas estas experiencias de comunicación sentidos subjetivos muy diferenciados que se van a configurar en su desarrollo en configuraciones relativamente estables pero no estáticas, profundamente dinámicas, que van a encontrar a lo largo del desarrollo infantil no una repetición de una experiencia vivida, sino sentidos subjetivos congruentes con los que existieron en una experiencia vivida. Por eso yo pienso que los conceptos de sentido subjetivo y configuración subjetiva traen una verdadera delimitación cultural histórica de la subjetividad, porque la cultura existe en un conjunto de construcciones simbólicas muy diversas que dominan los discursos, las representaciones sociales, las formas de convivencia, los sistemas normativos. Sin embargo, todas estas producciones simbólicas sociales toman formas de sentidos subjetivos diferenciados y se expresan en configuraciones subjetivas a lo largo de las existencias individuales y de las existencias de los distintos espacios sociales de convivencia. Por tanto, cuando hablamos de subjetividad en esta perspectiva, nunca vamos a partir de algo que precisamos o que de a priori define ya un concepto que vamos a buscar en los otros. Y esto marca profundamente el campo de la investigación, porque, como yo he escrito en mis últimos trabajos, los conceptos de sentido subjetivo y configuración subjetiva nunca se dan a priori. Para yo conocer, el concepto es simplemente un recurso intelectual para poder orientarme a conocer que el comportamiento actual de un individuo no es apenas un resultado de lo que está viviendo, sino que ese comportamiento trae a esa experiencia vivida un conjunto de sentidos que vienen de otros momentos y de otros contextos ya vividos. Y es precisamente aquí donde se entrelaza lo histórico, lo cultural con lo social, porque estos procesos siempre acontecen dentro de redes de relacionamientos. Es imposible explicar una característica humana a partir de un comportamiento. Todo comportamiento está subjetivamente configurado. Por eso es que un niño que tiene un comportamiento agresivo, lo que está buscando es una defensa para que el grupo no se burle de él y para no hacerle ridículo. Pero esto no lo vemos en el comportamiento. Esto solo lo podemos construir conversando, extendiendo el vínculo con el niño y usando una diversidad de recursos que permitan al niño la expresión de expresiones realmente comprometidas con su subjetividad. Esto trae un cambio grande en la forma de pensar la investigación y la práctica profesional, donde investigación, teoría y práctica forman un sistema en constante interpenetración y movimiento. O sea, en nuestras investigaciones de mi línea de pesquisa, de investigación, básicamente estamos estudiando
configuraciones subjetivas en determinados espacios sociales y en determinados tipos de experiencias individuales, como el aprendizaje, comportamientos sociales, etc. Sin embargo, para hacer esto, nosotros tenemos que pensar la investigación no como investigación empírica, no como el proceso a través del cual colectamos o recolectamos datos por distintos instrumentos y luego los procesamos. La subjetividad no aparece en el comportamiento. La subjetividad nunca se constituye como un dato. O sea, para yo saber la configuración subjetiva de una madre, cómo está afectando un comportamiento actual de una mujer embarazada, o para yo saber cómo el género forma parte de la reacción de esa mujer ante el nacimiento del hijo, yo no voy a saber eso por los comportamientos explícitos de la mujer, ni por lo que ella explícitamente habla en el lenguaje. Porque tanto el lenguaje como el comportamiento están llenos de presiones sociales. Las representaciones sociales dominantes, los discursos hegemónicos, son una parte inseparable de lo que decimos. Por eso, si yo les dijera o les preguntara a la mayoría de los que están aquí hoy cómo es su mamá, yo tendría con certeza un % muy significativo de respuestas positivas por el tipo de representación de madre que domina nuestra cultura, el cual inclusive hegemoniza las producciones subjetivas de niños o jóvenes que no han tenido esas madres, pero tienen la suya, a pesar de los daños que una madre les puede hacer al desarrollo de un niño o de un joven, o un padre o una tía o un hermano. Entonces, realmente la búsqueda de estas complejas tramas de sentidos subjetivos es necesario producirlas a través de recursos abiertos que nos permita en el curso dialógico de la investigación ir creando indicadores como producciones del investigador que son capaces de articularse en hipótesis que llevarán en el curso de ese proceso a la construcción de una configuración subjetiva. Entonces, la metodología aparece, y estos son los principios de la epistemología cualitativa que la sustentan. Tenemos una metodología que en primer lugar defiende el carácter constructivo interpretativo del saber. No quiere decir que la descripción, la inducción, la deducción o incluso la propia abducción no sean procesos de producción de conocimientos. Sin embargo, para producir conocimientos sobre este sistema que no aparece directamente expresado, ni intencionalmente expresado por el hombre, ni por sus procesos sociales, evidentemente nosotros tenemos que ir a un tipo de investigación que va levantando de la cualidad del lenguaje y no de la expresión explícita del lenguaje, los elementos que se van articulando para formular hipótesis que toman peso en la construcción conceptual, precisamente por el conjunto de indicadores construidos por el investigador que se van articulando en el curso de la investigación. Una investigación, para nosotros la hipótesis es un elemento central, pero no la hipótesis como artificio a ser demostrado que está planteado desde el inicio de la investigación, sino la hipótesis como recurso de un pensamiento que avanza en la diversidad y que es capaz de organizar caminos cada vez más convincentes que se van diferenciando de otros que no encuentran en la investigación el mismo sustento. Esto hace que un elemento central de la forma en que pensamos la investigación es que la investigación es un proceso teórico dentro del cual se produce un modelo teórico que se alimenta de la diversidad de todo lo que ocurre en el espacio social donde la investigación toma cuerpo. O sea, no es una relación únicamente y abstracta de instrumentos que son respondidos o en los que el otro se expresa. Es un espacio dialógico activo que tiene en el instrumento un recurso facilitador para la expresión del otro, pero en cuyo curso el propio investigador va creando los elementos que organizan el devenir de la configuración subjetiva del problema que está estudiando. Y esto es fundamental porque el investigador, y esto aunque ya lo decían Lincoln y Guba,
el investigador es el principal recurso de esta propuesta, porque son su capacidad hipotética, sustentada en los indicadores que son creaciones del investigador sobre las expresiones del otro, que permitirán avanzar el cuerpo del saber. Esto nos lleva a que las conjeturas a priori son simplemente eso, conjeturas, pero que van a tener que tomar cuerpo en los sistemas de información que van emergiendo en el curso del proceso de la investigación. A partir de aquí creemos o sustentamos que precisamente el modelo teórico, el centro que legitima los diferentes tipos de información que organizamos en una investigación. A veces una situación informal inesperada, cuando se acaba una sesión de trabajo con un grupo, nos da más elementos para fundamentar lo que estamos estudiando que la propia discusión del grupo. Y lo interesante es que esto no lo tomamos de forma arbitraria, sino que ese elemento de la conversación informal, que toman un valor para la construcción que vamos haciendo, ganan ese valor gracias a que ya en el modelo teórico existe una hipótesis en desenvolvimiento, en desarrollo, que ha tenido múltiples indicadores a los cuales esta nueva evidencia de una situación informal se integran. O sea, es la congruencia y la viabilidad del modelo teórico en desarrollo lo que legitima la forma de saber. Y esto es muy interesante porque esta concepción de legitimidad del saber nos permite también legitimar las prácticas profesionales como prácticas de producción de conocimiento y romper con la otra dicotomía que históricamente se ha dado entre práctica profesional e investigación, donde las prácticas eran vistas no como científicas, sino como la aplicación de un saber. Yo realmente pienso, y es algo que hemos defendido y es algo que hoy compartimos un conjunto de colegas, que las teorías no se aplican. Las teorías son recursos de construcción en la práctica y en la investigación. Y la investigación es apenas una forma de práctica que privilegia la producción del saber. Y en relación a eso, claro que tiene un conjunto de ventajas. Sin embargo, yo como investigador me veo simultáneamente trayendo a la producción de pensamiento cosas que me ocurren en mi práctica terapéutica, no necesariamente de consultorio, la terapia que a veces doy en un escenario escolar o la terapia que trabajo con un estudiante cuando un grupo al que le doy clases en la universidad sale, con lo que está ocurriendo en la investigación que me interesa. Muchas veces acostumbro, cuando tengo un alumno que estoy orientando sobre la configuración subjetiva de la maternidad en una sociedad religiosa machista que permea grandemente el concepto de maternidad, me gusta conversar con alumnas que están embarazadas. Y esto se convierte en un criterio que intercambio con los alumnos míos que están investigando la configuración subjetiva de la maternidad. Yo creo que el concepto de subjetividad nos permite legitimar un espacio del saber que quedó omitido con la popularización del concepto de prácticas discursivas. No son las prácticas discursivas las responsables por la imaginación que llevan a trascender los sistemas normativos dentro de los que vivimos. No son las prácticas discursivas apenas las responsables por las rupturas que un individuo hace en el medio donde actúa, que lo convierte en sujeto de un espacio de subjetivación que va en una dirección de ruptura con las prácticas dominantes. Y precisamente es este nivel del comportamiento humano el que nos interesa en la perspectiva de la subjetividad, y simultáneamente es traer al campo de la política, de los estudios de la sociedad y de la antropología la importancia de los procesos diferenciados que marcan el estudio de la subjetividad. Esto hace que tengamos una visión de práctica que, si bien coincide con algunos otros posicionamientos hoy en la psicología, por ejemplo, que no nos colocamos en el lugar del saber y que vemos esencialmente la práctica como proceso de diálogo orientado a la emergencia de un otro, sea un otro como sujeto social, sea un otro como sujeto individual, pero que sin embargo no lo modelamos desde afuera, desde nuestro saber. Creo que hay un punto de coincidencia con el construccionismo social,
cuando habla del lugar del no saber del terapeuta o del profesional. Sin embargo, hay una diferencia importante, que en nuestro caso siempre vamos a usar hipótesis sobre la configuración subjetiva del proceso que estamos trabajando y sobre el cual queremos producir cambios, no para orientar el cambio en el otro, pero sí para provocar situaciones de diálogos que faciliten la emergencia del otro o los otros en caminos propios que realmente toman desdoblamientos que se nos escapan del marco de nuestras prácticas, sean prácticas educativas, sean prácticas en el campo de la salud, sea la psicoterapia. Nosotros creemos que lo importante en nuestras prácticas no es hacer girar a los otros en las concepciones que tenemos como profesionales, sino que los otros sean capaces de establecer espacios de diálogo donde aparecen caminos diferenciados que van marcando nuevos procesos individuales y nuevas prácticas sociales. Esto hace que la práctica se convierta en un escenario de investigación, pero también en un escenario de producción teórica. Toda práctica y toda investigación es un momento de confrontación y extensión de las teorías que usamos. Los conceptos no nos pueden paralizar. Los conceptos son recursos para hacernos pensar y para avanzar un campo de conocimiento que integre prácticas e investigación dentro de un espacio de definición teórica. Yo creo que esto es importante. Creo que ya estoy en los límites que el profesor Omar me faló, me dijo que tendría, me disculpan algunas palabriñas del portugués que escapan, que el profesor Omar me dijo que hablar entre 40 y 50 minutos. Sin embargo, quiero destacar, porque sé que ustedes son un auditorio joven, un auditorio latinoamericano, que cada grupo de investigación mismo que se apoye en una teoría más abarcadora, porque no podemos ir al campo como un tipo de fenomenología colocada, dejando fuera nuestros conceptos, porque nuestros conceptos y nuestras cosmovisiones somos nosotros. Yo veo el mundo por la teoría que comparto y intento extender el significado del mundo para mí a través de la teoría que comparto, y es en ese proceso que la propia teoría crece. Yo creo que tenemos que romper las fragmentaciones, tenemos que tomar un camino, pero dentro de ese camino tenemos que tener espacios propios de producción teórica en líneas de investigaciones que sean capaces de ganar un espacio de construcción sobre problemas de las sociedades en que vivimos. Espero poder conversar con ustedes el próximo, creo que es el próximo viernes, el próximo viernes voy a estar sin duda con ustedes y espero que el Skype no nos haga una mala pasada. Muchas gracias a todos. Es muy difícil hablar frente a una cámara, pero creo que lo esencial que quería costurar, coser en esta conferencia, lo he podido hacer. Muchísimas gracias.